Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar de este dispositivo IMU, el llamado MPU6050. Se trata de un sensor de altas prestaciones cuyas características más importantes es que incorpora un acelerómetro y un giroscopio. Pues bien, este dispositivo es ampliamente usado en los aviones, en los aircraft, en los drones, en los proyectos de robótica, y el día de hoy vamos a hacer una overview, una representación técnica de todas las características más importantes de este sensor muy pero muy importante que vamos a usar en los próximos proyectos. Así que acompáñenme a ver las partes más importantes de este sensor de altas prestaciones, el MPU 6050. Pues bien, nuevamente con ustedes, aquí nos encontramos con nuestra estrella, este sensor MPU 6050, que en sí se trata de una unidad de medición inercial, las conocidas como IMU, del inglés Inertial Measurement Unit, que no es otra cosa más que un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, la orientación y las fuerzas gravitacionales de un aparato, usando sobre todo una combinación de acelerómetros y giroscopios. Y justamente de eso se trata, de poder hablar de las características técnicas y fundamentales de este extraordinario sensor que vamos a ver en este video, en este primer video de la parte teórica ampliamente. Para ello, obviamente, como es de costumbre, hice mi tarea, una tarea bastante técnica y amplia acerca de las características técnicas de este dispositivo interesante. Antes de poder ir a las características técnicas, voy a abrirlo, está completamente sellado. Vamos a abrir la bolsa, el MPU 6050, y vamos a mostrarlo. Este dispositivo lo compré aquí en Lima, en una zona llamada Paruro, un lugar altamente técnico acá en Lima, que nos va a permitir comprar los dispositivos y componentes electrónicos. Pueden ver el tamaño con respecto a mi falange de mi dedo índice. El tamaño del dispositivo es un dispositivo bien pero bien pequeño. Aquí existe una integración electrónica bastante elevada. Tiene varios pines que obviamente se conectan dependiendo, los pines se conectan, en este caso son 8, dependiendo de la funcionalidad que le vamos a dar y que vamos a hablar luego. Pero yo lo que quería era mostrarles el tamaño del dispositivo, muy pero muy pequeño. Es un sensor de altas prestaciones y justamente de él vamos a hablar en este video. Se trata justamente, como lo dije, del MPU 6050, que integra un acelerómetro y un giroscopio en su interior. Para poder hablar del acelerómetro y del giroscopio en este primer video, tenemos que hacer uso de nuestros principios básicos de la física. Para ello vamos a hablar de la aceleración y del giroscopio. Para poder, con respecto a hablando del acelerómetro, tenemos que hablar de la aceleración, y si hablamos del giroscopio vamos a tener que hablar de la velocidad angular. Pues bien, un acelerómetro es un dispositivo que se encarga en sí de medir la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? En física sabemos que la aceleración vendría a ser a la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Es decir, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la velocidad en su variación con respecto a una unidad de tiempo. Sin embargo, si hacemos uso de la segunda ley de Newton, también podemos entender que una fuerza vendría a ser directamente proporcional a la masa de un cuerpo con respecto a su aceleración. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza sobre la masa de un cuerpo. Hablando técnicamente, a nivel físico, podemos decir, si tenemos un cuerpo con una masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a su fuerza que se aplica. Si la masa es constante, la aceleración puede variar si la fuerza tiende a variar notablemente o directamente proporcional. Y esta fuerza no es otra cosa más que se podría entender como la fuerza de la gravedad. Si tenemos un cuerpo que está en reposo y lo inclinamos ligeramente, podemos hacer o darnos cuenta de que existe una pequeña aceleración con respecto a la fuerza de la gravedad. ¿Ok? Entonces,
Si hablamos del giroscopio, podemos entender también que los giroscopios miden la velocidad angular de un cuerpo. La velocidad angular vendría a ser la tasa de cambio del desplazamiento angular por unidad de tiempo. Es decir, si tenemos un cuerpo que tiene un desplazamiento angular en función del tiempo, podemos entender que vendría a ser la velocidad angular. Es decir, no es otra cosa más que indicarnos qué tan rápido gira un cuerpo con respecto a un eje. Si yo tengo un cuerpo que se desplaza y tengo un eje, ese eje sobre el cuerpo podemos hacer de que el cuerpo gire en un sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás. Y justamente el giroscopio lo que hace es medir ese desplazamiento angular en función al tiempo, como lo podemos ver acá, ¿no? Entonces los giroscopios son usados en cierto tipo de componentes para medir la velocidad angular usando el efecto Coriolis. No voy a hablar del efecto Coriolis porque en sí se trata de otra parte de la física. No quiero entrar en detalles y hacer más extenso el video, pero en sí se trata de que internamente este dispositivo tiene sensores piezoeléctricos o cristales piezoeléctricos internamente que nos van a poder medir esa velocidad angular en función al tiempo. Y justamente teniendo en cuenta esa consideración, con los giroscopios podemos medir la velocidad angular con respecto al tiempo. Integrando ambas funciones, tanto la aceleración como la velocidad angular, podemos obtener este dispositivo, el MPU 6050. El MPU 6050, que es un dispositivo como lo estamos viendo en estos momentos, es en sí un módulo basado en este sensor, en el sensor MPU 6050. Su voltaje de operación es de 3.3 voltios internamente, de 3 a 3.3 voltios internamente. Sin embargo, este dispositivo ya mantiene un regulador de voltaje de 5 voltios a 3.3 voltios. Por lo tanto, podemos alimentarlo directamente con una alimentación de 5 voltios, los mismos que son regulados a 3.3 voltios internamente. Aparte de ello, el giroscopio, en este caso, el dispositivo, el MPU 6050, permite 6 grados de libertad, o lo que conocemos como degrees of freedom, es decir, 6 grados de libertad. Cuando hablamos del brazo robótico, hablamos también del brazo robótico que les mostré, que tenía 6 grados de libertad, en este caso 1 grado de libertad por cada motor, en este caso un servomotor. Aquí sucede lo mismo. Este dispositivo, el MPU 6050, tiene 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque integra 6 ejes, 3 ejes para el giroscopio y 3 ejes para el acelerómetro. Nosotros vivimos en un mundo real, en un mundo físico de 3 dimensiones. Por lo tanto, necesitamos medir ya sea la aceleración o esta velocidad angular a través de 3 coordenadas, ¿no? El eje de las X, el de la Y y de las Z, porque estamos hablando de un medio tridimensional. En sí, este dispositivo aparte integra un DPM, que es un procesador digital de movimiento, que te va a permitir realizar complejos algoritmos de captura de movimiento. Es decir, cualquier grado de libertad, cualquier sensibilidad que el dispositivo logre hacer moviéndose, ya sea por una aceleración hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, o girando sobre su propio eje en función al espacio tridimensional, cualquier cambio, este dispositivo lo que va a hacer es internamente sensar a través de estos cristales piezoeléctricos y generar unos pequeños voltajes y corrientes que luego van a ser analizadas y procesadas por este procesador digital de movimiento, que es el que se va a encargar de procesar obviamente digitalmente la información y luego enviarle a un microcontrolador externo. Internamente integra, valga la redundancia, este DMP, que es un procesador
digital de movimiento, que en sí se va a encargar de realizar complejos algoritmos de captura de movimiento, tanto en la aceleración como en la velocidad angular. Se comunica a través de una interfaz I2C. La interfaz I2C ya la hemos visto en otros videos, y en este caso viene de Inter-Integrated Circuit, el protocolo de comunicación, que en sí es un protocolo de comunicaciones, que es el Inter-Integrated Circuit. En sí es un protocolo de comunicaciones que lo hemos visto, como le dije, y que en este caso vamos a hacer una librería ampliamente usada, que es esta de acá, para poderlo integrar con Arduino. Sabemos muy bien que las librerías nos van a permitir mejorar la calidad, digamos, entre comillas, de vida, y hacernos fácil la programación a través de, en este caso, de Arduino o de cualquier otro microcontrolador. Entonces, regresando a la interfaz o al protocolo I2C, este dispositivo se comunica a través de justamente ese protocolo, el protocolo I2C, que nos va a permitir la comunicación a través de dos pines, el Serial Data y el Serial Clock. Esto lo hemos visto en otros videos, y justamente este protocolo nos va a permitir tener siempre un dispositivo maestro que se va a comunicar con varios slaves o con varios esclavos, y a través de un bus de solamente dos líneas, el Serial Data y el Serial Clock, el dispositivo se va a poder comunicar con todos los dispositivos externos, en este caso los slaves, a través de estas dos líneas, la línea del Serial Data y la línea del Serial Clock. Obviamente para cada dispositivo debe existir una dirección específica, que lo vamos a ver luego en la parte inferior, y a través de esa dirección física ya seteada, el maestro, en este caso el dispositivo, va a poderse comunicar con uno de los esclavos, direccionando a través del Serial Clock el dispositivo que él va a querer comunicar, y luego enviar la información a través del Serial Data. Más o menos así funciona el protocolo I2C, que ya lo hemos visto, como lo voy a repetir en otros videos. Al mismo tiempo nos va a permitir controlar sensores externos como magnetómetros o barómetros. Este dispositivo es un IMU, como lo dije al inicio del video, y no solamente ello, internamente tiene un giroscopio y un acelerómetro, y también tiene otro sensor, un sensor de temperatura, que vamos a ver al final, y aparte de ello integra dos líneas de control para poder, valga la redundancia, controlar dispositivos o sensores externos. Es decir, nos va a permitir controlar sensores externos como magnetómetros o barómetros. Los rangos de escala, en este caso los rangos de escalas de las mediciones que podemos hacer a través del giroscopio o del acelerómetro, varían para el caso del giroscopio en más o menos 250, más o menos 500, más o menos 1000 y más o menos 2000 grados por segundo. Es decir, la velocidad angular la podemos programar, o los grados de las escalas son programables en estos valores, ¿no?, en grados por segundo. Y cuando hablamos del acelerómetro, el rango de escalas programable es más o menos 2G, más o menos 4G, más o menos 8G y más o menos 16G. El G no es grados ni gramos. Cuando hablamos de acelerómetro hablamos de fuerza G. Obviamente esta fuerza G la podemos convertir en metros por segundo al cuadrado, como de repente lo podemos ver después en otra parte de este video o en otro video. Al mismo integra, como le dije, un sensor de temperatura. No solamente es un acelerómetro, también es un giroscopio, e internamente integra un sensor de temperatura, que existen muchos videos en YouTube, aquí en YouTube, que pueden ustedes ver, y que nos va a permitir también incluso programar este sensor como un sensor de temperatura incorporado. Con respecto a los pines, existen 8 pines que voy a pasar a describir rápidamente. Trae 8 pines mostrados, voy a mostrarlo ahí, no sé si se logra ver ahí. Tenemos a la izquierda, vamos a sacarlo ahí, creo que ahí se ve mejor. Tenemos BCC, tierra, Serial Clock, Serial Data, XDA, XCL, AD y
e INT, ¿no? Que es la interrupción. Vamos a describir cada uno de los pines de este sensor MPU 6050. Tenemos, como le dije, el pin de BSC que se conecta a los 5 voltios. Si bien es cierto, este dispositivo nos va a permitir trabajar internamente con 3.3 voltios. Él integra ya un regulador de voltaje que va a permitir conectarlo a 5 voltios para luego, a través del regulador de voltaje, reducirlo a 3.3 voltios, que es su voltaje en sí de operación, ¿no? Tenemos el pin de tierra que va conectado a masa o a tierra. Tenemos los dos pines que les hablaba, el serial clock y el serial data, para la comunicación con el protocolo I2C. Aquí viene el tema interesante: ¿cómo es que conecto este dispositivo MPU 6050 con Arduino? Pues bien, a través de dos pines nada más. Para poderlo controlar, yo solamente necesito dos pines de control, el serial clock y el serial data. Y justamente acá tengo mi Arduino, que es la placa que hemos visto siempre en todos mis videos. Esta placa de Arduino trae dos pines, los pines analógicos desde el A0 al A5, y justamente el pin A4 y el pin A5 son los pines de la comunicación del protocolo I2C. El A5 vendría a ser el serial clock para controlar el serial clock del I2C, y el A4 vendría a ser para controlar la comunicación a través del serial data. A5 serial clock y A4 serial data. Si no quieren usar esos dos pines, pueden hacer uso de los pines en sí de la parte posterior, en el otro lado de Arduino, que es el serial clock a mi derecha y el serial data a la izquierda, ¿no? Acá podemos ver los otros dos pines iguales, el serial clock y el serial data, o pueden hacer uso, como le dije, del A5 para el serial clock y el A4 para el serial data. Ahí es donde van conectados los pines para poder controlar a través del protocolo I2C este dispositivo o este sensor que incorpora un acelerómetro y un giroscopio. Entonces, tenemos la comunicación serial clock, los pines del serial clock y el serial data. Tenemos dos pines auxiliares, el auxiliary data, que es el XDA, y el auxiliary clock, que es el XL, que también se comunican a través de I2C, a través del protocolo I2C, pero es para comunicarnos externamente con sensores, valga la redundancia, externos. Es decir, como lo dije, podemos a través de estos dos pines, XDA y XL, comunicarnos con sensores externos, como en este caso, como barómetros o magnetómetros, ¿no? Estos dispositivos son ampliamente usados en los dispositivos de navegación, llámese los barcos. En este caso son ampliamente usados como sensores para los aircraft, es decir, para los drones. Un dron obviamente no puede descartar un dispositivo como este, porque te va a permitir mantener la estabilidad, sobre todo en los giros y en los movimientos a través de la aceleración, y más aún con una tecnología de los GPS. Él mismo puede autocontrolar internamente, ¿no? Entonces, reduciendo, el XDA y XL nos va a permitir poder adicionar o controlar sensores externos, ya sea barómetros o magnetómetros, que obviamente muchos aircraft o drones lo incorporan. El pin AD es para direccionar justamente la dirección que va a tener el dispositivo. En este caso, si el pin AD yo lo conecto a tierra, le estoy direccionando la dirección 0x68. Si el pin AD lo mando a un nivel alto de 5 voltios, estoy direccionando el dispositivo como 0x69. Es decir, cada dispositivo en una comunicación I2C tiene que tener una dirección específica para poderse comunicar. Así como cuando nosotros nos comunicamos, las computadoras en una red de datos, tenemos una computadora y esa computadora tiene un nombre, y para podernos comunicar necesitamos una dirección IP a través del protocolo TCP/IP. En este caso es lo mismo para la comunicación del protocolo I2C. El dispositivo tiene que comunicarse con otro dispositivo. Supongamos que este es un dispositivo y este es otro dispositivo, ¿no?, del protocolo I2C. Este es el maestro y este es el esclavo. El maestro tiene que enviarle datos al esclavo, pero para que el maestro le pueda enviar datos al esclavo, necesita que este dispositivo tenga una dirección
I2C distinta a este otro dispositivo que son esclavos ambos. Este es el maestro y estos dos son los esclavos. Entonces, técnicamente hablando, cada dispositivo debe tener una dirección I2C. Para el caso del MPU 6050, por defecto, ojo con el detalle, por defecto, trae la dirección 0x68 porque internamente ese pin AD, el pin AD de address, de direccionamiento de la dirección, está conectado a tierra a través de una resistencia. Por lo tanto, ya tiene por defecto la dirección 068. Si este señor tiene la dirección 068, para que se comunique con nosotros, estos otros tienen que tener una dirección distinta. Este puede ser el 0x69, este puede ser el 0x70. Entonces él, a través de las dos líneas, el serial data y el serial clock, puede enviar la información de datos primero sabiendo o comunicándose directamente a través del address del bus de direcciones internamente, y sabe que este dispositivo, su dirección es 0x69, envía el tren de datos o tren de pulsos a través de las dos líneas, pero solamente direccionada a este dispositivo de slave o esclavo, que es el 069. Por lo tanto, la información va a llegar a ambos, pero solamente el 069 lo va a obtener y va a procesarla. Justamente para ello sirve el direccionamiento. Entonces yo necesito una dirección que por defecto es el 068 al tener una resistencia conectada a tierra. Si yo quiero que tenga el 069, yo lo que tengo que hacer es mandar este pin AD a un nivel alto. Y finalmente el pin de INT, que es el pin que nos va a generar interrupciones. Y este pin por lo general va conectado, el pin de INT, si es que lo quisiéramos usar, va conectado a Arduino al pin, en este caso de datos de 2, por lo general se suele usar. La verdad que esto es el pin de interrupciones, si él tiene datos que mostrar a un microcontrolador, interrumpe las tareas de la programación a través de este pin de interrupciones para decirle al microcontrolador, por si acaso tengo nuevos datos de posicionamiento o de velocidad angular, detén las cosas que estás haciendo y ahora procesa esta información. Justamente para eso sirve el tema de este pin INT de interrupciones. Y finalmente, para no hacer el video muy largo, vayamos a una parte interesante o importante que les quería mostrar, justamente cuando hablamos de los drones, cuando hablamos de los dispositivos no tripulados, o incluso de los aviones, de los aircraft o de los dispositivos de aeromodelismo y estas cosas. Tenemos los conceptos de jab, roll and pitch, que es lo mismo que se mide acá en este dispositivo, el MPU 6050. Entonces esto yo se lo voy a explicar como cultura general, pero es parte de lo que vamos a ver en el siguiente video cuando veamos la programación de este dispositivo, este sensor que incorpora un giroscopio y un acelerómetro. Como hemos dicho, podemos medir la aceleración, ya sea en los tres planos, digamos en tres dimensiones, en altura, hacia arriba, hacia abajo, en el plano de la inclinación hacia adelante o hacia atrás, y en el plano de derecha a izquierda, la aceleración, pero también podemos medir la velocidad angular, y aquí entra el concepto del jab, roll and pitch. Ojo, entender esto un poco me fue un poco difícil porque tuve que buscar mucha información para no confundirme con los planos de los ejes, y a pesar de ello, obviamente lo logré entender y se lo voy a explicar con mi dron, uno de los drones más representativos que tengo, mi mejor dron con GPS. Entonces, les decía, cuando hablamos ya de la velocidad angular, estamos hablando de la posición de un cuerpo en función a un eje y cómo podemos medir la velocidad angular en función al tiempo. Para ello, cuando hablamos del giroscopio, el giroscopio mide esa velocidad angular, pero te muestra algunos datos como el jab, el roll and pitch. ¿Y qué es el jab, el roll and pitch? Justamente el jab vendría a ser el plano, vendría a ser, digamos, el guiñado, es decir, tenemos en este caso un dron, esta es la cabeza del dron mirando en esta posición, en la misma posición del dispositivo. El jab vendría a ser
el giro del dron sobre el plano vertical. Acá tenemos el plano horizontal y acá tenemos un eje vertical. Entonces, cuando hablamos de jab, hablamos del guiñado, es decir, lo que se conoce como el movimiento del dron hacia la derecha o hacia la izquierda sobre su plano, en este caso su plano vertical. Cuando hablamos del roll, hablamos del rodar, es decir, sobre la punta, sobre la cabeza, cómo es que el dispositivo o el cuerpo rueda en este sentido o en este otro sentido. Este es el roll, como lo vemos acá. Y finalmente el pitch vendría a ser el cabeceo, ¿no? O la inclinación de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Tenemos el plano de la, en este caso de la X, acá, que es este de acá, y hacemos que el dron o el dispositivo cabecee o se incline hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos los tres planos de nuestro mundo tridimensional y que nos va a permitir, dependiendo de cómo el dispositivo se mueve, tenemos el valor de la inclinación, los valores de la aceleración, los valores de la velocidad angular en función al tiempo, el jab sobre su propio eje vertical, tenemos el roll sobre la punta del dispositivo, el roll, y finalmente tenemos el eje X, el pitch, que vendría a ser el cabeceo, el eje de las X acá, el cabeceo. Pues bien, hasta aquí este video. La verdad que me tomó un tiempo poder entender el concepto del jab, el roll and pitch, y no solamente ello, también tomarme el trabajo el trabajo de poder poner esta información acá para todos ustedes. Si ustedes valoran este esfuerzo, no te olvides de darle like y asimismo compartir este video. Los invito asimismo a que me puedan seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Webmaster, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si este video te gustó, dale like y los espero en la siguiente semana, donde ya vamos a ver la programación de algunos códigos interesantes para poder controlar este sensor MPU 6050. No solamente ello, sino también en los siguientes videos hay algunas sorpresas que tengo de bienvenida en mi canal que bueno, ya se van a enterar y por qué creen que justamente voy a usar este dispositivo para poder controlar unos servomotores y generar un movimiento bastante interesantes. Eso lo vamos a ver luego en los siguientes videos. Por ahora, hasta aquí este video altamente técnico, sobre todo teórico, y en la siguiente parte, en el siguiente video, en esta misma semana lo voy a hacer, vamos a ver la parte práctica de la programación con Arduino, haciendo uso de lo aprendido en esta primera clase. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.